Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Aceves, bienvenidos a este podcast. El día de hoy les voy a hablar de un tema que es bastante conocido, pero muchas veces no se toca con la importancia que se necesita. El día de hoy voy a hablar de la diabetes y tus ojos, principalmente las complicaciones y los problemas que puedes tener si no entiendes que esta enfermedad puede ser muy mala para tu salud. La diabetes, como muchos lo sabemos, se conoce coloquialmente como el aumento del azúcar en sangre. La diabetes es muy conocida por incluso todos los mexicanos, muchos de nuestros familiares conocidos, alguno de ellos es diabético. La diabetes se genera de manera multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? La herencia es uno de los factores más importantes. Si tu papá, si tus hermanos, tus tíos, tus abuelos son diabéticos, tú tienes una carga genética muy importante. Entonces, la herencia es uno de los factores importantes, así como tus actividades diarias. Esto implica el ejercicio, esto implica el tiempo en el que estás sentado frente a un escritorio o tu falta de actividad de ejercicio y también tus conductas alimenticias. La diabetes es una condición que, si lo queremos explicar de manera fisiológica, es decir, cómo sucede en el cuerpo, nosotros tenemos un tejido glandular en la boca del estómago que se llama páncreas. Este tejido genera una hormona que se llama insulina. La hormona insulina, para que lo entendamos mejor, es la encargada de abrir las puertas, es como una gran ama de llaves para que la glucosa que está entre los pasillos entre a todos los cuartos. Por lo tanto, cuando uno consume un alimento, puede ser alto o bajo en azúcar, esa glucosa empieza a caminar en los pasillos y la insulina abrirá las puertas para que la glucosa no esté aglomerada en los pasillos. Una vez que la insulina deja de hacer su función, aquí es donde entran muchas variables. Puede ser por una inflamación, puede ser por una sobrecarga, es decir, porque estás consumiendo mucha glucosa y poco a poco el páncreas deja de producir insulina, pues la glucosa empieza a subir en sangre. La glucosa elevada en sangre poco a poco se puede ir compensando de alguna u otra manera. Para que lo entiendas mejor, la glucosa se puede ir a los músculos, puede convertirse en grasa, etc. Pero cuando estos mecanismos de compensación se rompen, la posibilidad de que la glucosa ya no tenga algún sitio donde ir empieza a ser cada vez más común en tu cuerpo. Esto traduce en hiperglicemia. La hiperglicemia es, para que lo entendamos más fácil, que la glucosa está alta en sangre. Entonces imagina esto, un porcentaje muy alto de pacientes que son diagnosticados con diabetes pudieron haber estado 5 años con hiperglucemia. Esto quiere decir que pudieron no tener síntomas y tener glucosa alta en sangre. Cuando se diagnostican de manera fortuita a un laboratorio antes de una cirugía, o tengo un problema estomacal que no cede, o estoy perdiendo peso de manera involuntaria, pues ahí nos damos cuenta que el paciente no tiene 2-3 días de diabético, sino tiene 5 años en promedio con hiperglucemias. Entonces esto habla de un sistema roto, un sistema que se desreguló y tiene que ver por esa sobrecarga de alimentación. Yo no soy nutriólogo ni internista y mucho menos endocrinólogo, pero para mí es muy importante tratar de explicar a la población común cómo funciona esto, ya que es importante que lo entendamos. Regresando al punto de la hiperglucemia o ya el diagnóstico de diabetes, cuando la hiperglucemia es sostenida, esta glucosa, como ya no tiene a dónde ir, se empieza a acumular, a depositar en zonas vulnerables, como en la pared de los vasos sanguíneos, principalmente los pequeños vasos sanguíneos, dígase los vasos de la retina, los vasos de los riñones o las terminaciones vasculares de nuestros pies principalmente.
También se pueden depositar en las terminaciones nerviosas, es decir, en los nervios. Y ahí es donde viene algo que posiblemente ya conoces, que son muchas de las complicaciones de los diabéticos, que más adelante tocaremos ese tema. Es impresionante si ustedes, esta información está libre en internet, van y consultan las encuestas nacionales de salud. Estas encuestas se hacen relativamente en periodos largos de tiempo, cada 2 a 5 años, varía incluso el país en Latinoamérica que lo consultes. La prevalencia, es decir, los números acumulados de diabetes están aumentando. Es un porcentaje alarmante. E incluso las proyecciones en 2050 no son nada alentadoras. Esto va a empeorar. Para que te des una idea, más o menos existen entre 13 a 15 millones de diabéticos diagnosticados en México. Si hablamos de prediabéticos que se pueden considerar resistentes a la insulina u otro tipo de pacientes con descontroles de este tipo, pues yo creo que la prevalencia es mayor. Estamos hablando de que pueden haber entre 13 a 18 millones de diabéticos en este país. Si lo juntamos en toda la población de Latinoamérica, estamos hablando de que la prevalencia puede incluso ascender entre el 30 o el 40%. Es una cantidad impresionante de pacientes con esta enfermedad. Esta prevalencia, ¿qué quiere decir? Y eso es muy importante que lo entendamos. Esto quiere decir que el sistema falló. ¿A qué me refiero? Que todas las estrategias que se han buscado para detener el aumento de la prevalencia no han funcionado. Si no, la prevalencia estaría al revés, bajando. Esto quiere decir que otro de los parámetros que se llama incidencia continúa aumentando y la prevalencia, por lo tanto, sigue también creciendo. Entonces, esto es algo alarmante porque la prevalencia de diabetes tan alta en este país implica que va a haber más complicaciones de esta enfermedad. Si aterrizamos la cantidad de millones de individuos que tienen esta enfermedad y lo que le cuesta al sistema de salud, pues yo creo que no pudiéramos acabar en los números o los miles de millones de pesos que esto representa. ¿A qué me refiero? Un paciente diabético, ¿qué necesita? Un paciente diabético necesita medicamentos. Un paciente diabético necesita consultas, laboratorios y cirugías que quizás no requería. ¿A qué me refiero? Un paciente diabético es más probable que tenga un proceso agudo intestinal, dígase apendicitis, dígase un problema de la vesícula, hasta incluso una pancreatitis. Entonces esto habla de internamientos, gasto, incluso ausencias laborales, que esto cuesta a los patrones, a los dueños de empresas. Entonces se vuelve una bola de nieve que es imposible de detener. Entonces no solo verlo en números fríos de cuánto cuesta para el país este tipo de pacientes, sino lo que cuesta para el individuo, la libertad que pierde. Un paciente diabético se conoce que, sobre todo que está en edad laboral, entre 40 y 55 años, pierde la capacidad de ser independiente en algunos casos, depende de la complicación que tocaremos más adelante. Un paciente diabético que pierde la capacidad de ser independiente, pierde la capacidad de proveer dinero a su familia. Entonces, si midiéramos el daño directo o indirecto de esta patología, la verdad es que estamos perdiendo. Por eso es importante hoy tocar este tema de la diabetes y pues yo me tomé la libertad de prepararte este tema. Bueno, vamos a hablar ahora de las complicaciones que pues no se pone mejor. Esto es algo que muchos ya lo conocen. Yo en mi consulta le platico a mis pacientes, oye, o mejor dicho, les pregunto, oye, ¿conoces a alguien en tu cuadra, en tu colonia o en tu círculo con diabetes? Dice, claro. Oye, ¿conoces a alguien que esté ciego o que tenga un problema asociado a la diabetes en sus ojos? Y sí, la verdad es que de todos los que consultamos, pues sí, la verdad es que todos nos contestan que sí. Han escuchado, conocen o hasta incluso su familia directa tiene un problema asociado a la diabetes. Entonces es importante que levantemos la voz, que unamos filas para poder detener este problema. Repito, no soy experto, no soy endocrinólogo, no soy nutriólogo, no te daré recomendaciones, solo quiero que entiendas lo importante de conocer esta patología y tomarlo muy en serio.
Bueno, yo como oftalmólogo voy a empezar a hablarte de las complicaciones que pueden suceder en tus ojos. Hay que tomar en cuenta que muchas de las complicaciones que ya conoces, como la falla renal que termina en diálisis o las amputaciones, son parte hasta incluso de la triada. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente diabético que falla en su control, pues lamentablemente puede quedar amputado, en falla renal e incluso ciego. A esta triada, pues sinceramente no se la deseamos a nadie, pero es muy común verla en la consulta. Hablando o regresando al tema de las complicaciones en los ojos, hace poco les hablaba de que la glucosa no tiene a dónde ir y se deposita estos pequeños vasos sanguíneos. Tiene un concepto, una definición un poco más compleja que se llaman productos de glicosilación avanzada, que básicamente son pequeñas partículas de azúcar que están oxidando las paredes de los vasos y de los nervios, como les comenté. Estos productos generan daño continuo a la hermeticidad de los vasos sanguíneos. Es decir, imagínate que un pantalón o un tejido impermeable pierde esa capacidad y poco a poco empieza a fugar agua, en este caso en un vaso sanguíneo, sangre, proteínas, lipoproteínas, y el paciente en su retina empieza a tener engrosamientos, es decir, acúmulo de líquido en la zona de mejor visión, empieza a tener pequeñas hemorragias y esto va avanzando si no se detiene el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que hace rato les comentaba que posiblemente 5 años antes del diagnóstico el paciente ya tiene hiperglicemia. Muchas veces pacientes que ven al 100% y que son diabéticos ya tienen retinopatía diabética. Que ese es el punto. Estas alteraciones de los vasos sanguíneos es conocida como retinopatía diabética. La retinopatía diabética se divide a grosso modo en leve, moderada y severa, y después de severa pues en otro tipo de complicaciones. Pero para que lo entendamos mejor, la retinopatía diabética primero puede pasar de inadvertida los primeros años. Yo te contaré que tengo muchísimos pacientes que son diabéticos, que están bien y que en la consulta encontramos datos de retinopatía. Es un tema aparte, pero es impresionante cómo habla de que el cuerpo está adaptado a tener esta glucosa tan alta que incluso el paciente no lo siente. La retinopatía diabética, como te estaba comentando hace un momento, es esta alteración de la hermeticidad de los vasos sanguíneos que va generando diversas alteraciones, como sangrados frecuentes, y esto si sigue aumentando, estos sangrados se vuelven externos. ¿Qué quiere decir esto? No en la parte blanca de tu ojo, sino de estar en las capas de retina, empiezan a salir hacia la cavidad, una cavidad que tenemos en la parte de atrás del ojo que se llama cavidad vítrea. Es decir, puedes tener hemorragias vítreas. Estas hemorragias pueden coagularse, limpiarse. Estos coágulos, en caso de que no se limpien, se pueden adherir a la retina y de ahí vienen una cantidad de complicaciones muy serias. Estos coágulos pueden desprender la retina. Estos vasos sanguíneos alterados pueden generar la necesidad de más oxígeno, requerir el reclutamiento de más vasos y por lo tanto generar incluso glaucoma. Un glaucoma que se llama de nuevos vasos o neovascular. Entonces es una bola de nieve que nosotros como oftalmólogos es complejo de tener. Es difícil ver a un paciente que está llegando a tu consulta con estas complicaciones, ya que de pronto, por más que lo intentes, es muy difícil ayudarles. Entonces, a donde voy con este punto es que la retinopatía diabética es una de las complicaciones de la diabetes que pues, causa ceguera irreversible. El porcentaje habla de un 8% de los 13 a 15 millones de pacientes con diabetes pueden tener este tipo de complicaciones. No es un número nada bajo. Si queremos ser un poco más técnicos, te hablaré más adelante del tratamiento de la retinopatía diabética, que creo que es importante desde mi punto de vista como oftalmólogo,
Pero quiero antes darte algunas recomendaciones que le doy a mis pacientes, y hoy no va a ser la excepción. Cuando un paciente llega con nosotros y consulta a su oftalmólogo, nos pide ayuda, ¿no? Estoy viendo borroso, ¿qué me puedes dar? Unas gotas, unos lentes o lo que necesites, perdón. Y siempre les pregunto, oye, ¿me puedes decir cómo te consideras tú como diabético? Esa pregunta es capciosa, pero es de tribuna libre. ¿Qué quiere decir esto? Ok, te explico. Vas con el nutriólogo, tienes un entrenamiento físico supervisado, tienes un control continuo con tu internista o con tu endocrinólogo, y yo creo que el 99.99 la respuesta es no. La respuesta es no recuerdo cuándo fue mi última determinación de glucosa. Mi consulta es cada 6 meses en cuál institución, en dicha institución. Endocrinólogo, que a veces no lo pueden pronunciar, internista. Entonces, pues bueno, y menos dieta, ¿no? Menos nutrición. No quiero entrar en puntos de que si esto es caro, de que si es inaccesible, no. A lo que voy es de que hay demasiada desinformación y el origen del problema es el control del azúcar. Como le digo a mis pacientes, si yo te trato de tus ojos, ¿vas a mejorar de tu visión? Y la respuesta es no lo sé. Pero si yo te trato de tus ojos y tú controlas estrictamente tu glucosa, la posibilidad es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que olvidar que el origen de las complicaciones, no sé, una neuropatía, una falla renal, una retinopatía o las otras complicaciones que están descritas, se origina del mal control del azúcar. Entonces, mis recomendaciones, yo como oftalmólogo, es que te valoren expertos. Me gustaría tocar cada uno de los puntos o lo que yo recomiendo. El control glicémico empieza desde casa, desde la necesidad o incluso las ganas, ya sea tuya, enfermo de diabetes, o tus familiares, que es tu red de apoyo, de conocer qué comes. Es bien interesante, es un tema que a mí me apasiona. Lo interesante es la desinformación que existe respecto al consumo de los alimentos diarios, sobre todo aquí en México y Latinoamérica. Te voy a poner un ejemplo. Un plato con arroz, frijoles, una carne guisada, un poco de ensalada y un vaso de agua dulce. Pues parece inofensivo, parece que no hay ningún problema. Pero hay una condición que se llama el índice glicémico de los alimentos. Esto quiere decir que cada alimento genera un pico de glucosa que es compensado por la insulina. Esto en condiciones de pacientes sanos. Entonces imagínate que tú no tienes insulina, ya no tienes insulina de reserva o te están dando medicamentos para que la reserva de insulina funcione y tú te la pasas consumiendo alimentos de índice glicémico alto. Entonces te voy a poner un ejemplo, el arroz es uno de ellos, las harinas, los carbohidratos como la papa, ¿okay? Son índices glicémicos altos. Entonces son muy saludables, son muy buenos, pero para pacientes que tienen una condición fisiológica normal. Entonces es muy interesante. No sé, imagínate un champurrado con un tamal, ¿no? Se te antojó un sábado en la mañana y si eres diabético, es como echarle gasolina al fuego. Es lo que hablo con mis pacientes. Hay que aprender a conocer qué es lo que estás comiendo. Ya la tecnología está disponible, el celular nos puede ayudar para muchas cosas, basta con teclear índice glicémico de los alimentos y entenderás mucho. Entonces es interesante cómo muchos pacientes, incluso la abuela, las esposas, quien quiera que haga la comida, está haciendo su esfuerzo para hacer un plato saludable y resulta que no se controla el azúcar porque seguramente están eligiendo mal los medicamentos. Hasta ahí yo puedo tener mi comentario respecto a la nutrición porque, repito, no soy nutriólogo, pero es solo un ejemplo de lo que tú pudieras aprender el día de hoy para poder identificar, ¿okay?, qué alimentos hay. Hay un libro que leí hace poco, lo recomiendo porque vamos con reservas de que tendrían que visitar a su nutriólogo o endocrinólogo para implementar estas recomendaciones, pero es un muy buen libro que se llama Revolución de la Glucosa. Este libro nos da muchísima información de estos índices glicémicos de los alimentos.
nos dice qué pasa si combinas un alimento con el otro o si lo consumes solo. Y esto gracias a un monitoreo constante subdérmico de la glucosa. La autora de este libro lo que hizo fue colocarse un monitor subdérmico de glucosa que dura en promedio 15 días colocado, te puedes bañar, nadar con él y no pasa nada, e hizo un experimento propio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la reserva es que ella es una paciente sana, ¿no? Y está respondiendo positivamente a estos retos, pero bueno, si eres diabético, tienes que hacerlo con una supervisión. Pero básicamente consiste en, y lo interesante de ese estudio, si lo podemos llamar estudio, o experiencia propia, es que muchos alimentos, cuando son consumidos solos, pueden tener picos de glucosa, ¿ok? Y cuando son combinados, no así, no lo es de esa manera. Te voy a poner un ejemplo, y es de los que menciona más en el libro. Deconstruir tu alimento, una hamburguesa. Está súper interesante esto y te lo comento. La hamburguesa está, pues sí, constituida por pan, por una proteína, que en este caso es carne, aderezos y verduras. Lo que hace esta autora es, primero se consume una hamburguesa, ¿no? Como todos lo hacemos, y su glucosa sube de una manera muy importante y eventualmente baja, ¿no? Porque su insulina hace su tarea. Pero cuando la deconstruye y come primero la carne, va avanzando a las verduras, o primero las verduras, la carne, y al final el pan, la glucosa se comporta de manera muy distinta. Entonces es un ejemplo muy sencillo, espero que no sea irresponsable, pero para decirte que aprender cómo funciona la alimentación es increíblemente útil para tu control de la glucosa, ¿vale? Voy a tocar el otro tema, que es el ejercicio. ¿Tú sabías que si haces ejercicio y tu glucosa está alta, esta insulina no puede abrir las puertas para que entre la glucosa en los cuartos y tu herramienta, tus músculos van a ayudarte? Tus músculos pueden abrir más puertas para que la glucosa se deposite en los músculos y se convierta en otra molécula que se llama glucógeno, que es un depósito de energía. Entonces mira qué interesante que si tú tuvieras esta iniciativa de querer ver cómo funciona tu cuerpo, pudieras hacer un experimento en casa de comer un alimento, medir la glucosa antes, después y quedarte sentado, o comer un alimento, medir tu glucosa antes y hacer 1 minuto de sentadillas y después volverte a medir la glucosa. Y vas a ver lo impresionante que es este cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que tu glucosa se fue a tus músculos y entonces no tuviste un pico de glucosa. Los picos de glucosa, y quiero hacer doble clic en eso, los picos de glucosa son proyecciones de esta curva hacia arriba de la glucosa que genera estrés oxidativo, es decir, que las células sufren cuando están en ese momento. Entre más largos sean los picos de glucosa, más daño tisular, más daño celular, y por lo tanto los sistemas empiezan a fallar. Entonces, el ejercicio es fundamental. Las guías internacionales para el control de diabetes mencionan que incluso puedes hacer caminatas de 30 minutos diarias, cronometradas, en ritmos donde tú puedes estar, digamos, caminando y platicando, pero tampoco tan lento, para que tu ejercicio sea más aeróbico y por lo tanto puedas controlar mejor el azúcar. Si quisieras aprender un poco más de qué ejercicios, pues bueno, existen médicos del deporte, entrenadores físicos, certificados, rehabilitadores físicos que pudieran orientar qué tipo de terapia de ejercicio puedes tener con base en tu movilidad, con base en tu restricción o comorbilidades, dígase artritis, dígase cirugías previas articulares o fracturas, o incluso en pacientes con diabetes, neuropatías. Entonces, hacer ejercicio es fundamental, ¿vale? El otro punto que platico con mis pacientes es lo fundamental, además crucial, el control por un experto en diabetes. Definir experto en diabetes es un tema complejo.
Existen grandes médicos generales, grandes médicos familiares que se han convertido educadores en diabetes, que tienen mucha experiencia, diplomados, incluso maestrías, tanto nacionales como extranjeras, ¿ok? Pero su función puede ser limitada en cierto punto, ¿ok? Hablamos de escalafones, ¿no? A dónde consultar. Yo creo que si empiezas con tu médico general, tu médico familiar, empiezas junto con tus cambios alimentarios, con tu rutina de ejercicio, a ver un cambio positivo en tus determinaciones de glucosa, pues ahí está, estás teniendo un muy buen equipo. Pero si de pronto esto no falla, esto está fallando, la glucosa sigue estando alterada, pues yo te recomiendo seguir al otro escalón, un médico internista. ¿Qué es un médico internista? Es un médico general que después se especializó, ¿ok? 4 años en alteraciones fisiológicas del cuerpo. Los médicos internistas pueden tratar una diabetes al siguiente nivel. Ellos te pueden prescribir el mejor medicamento, el mejor perfil, qué tipo de determinaciones de glucosa son útiles para ver patrones, variabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por último, que lo ideal, yo siempre recomendaré que si alguien puede llegar a ese punto, siempre lo haga, es el endocrinólogo. ¿Ok? El endocrinólogo es un médico general que estudió medicina interna. Aquí varía la escuela, puede terminar medicina interna, me corrigen si me equivoco, pero se pueden derivar si estudian 2 años de medicina interna, si es que es así, y después hacen la subespecialidad en endocrinología. Endocrinología quiere decir que estudian las glándulas, ¿ok? Y el páncreas es una glándula. Hace tiempo al inicio hablábamos de esta glándula. Ellos son expertos en las alteraciones glandulares, en este caso del páncreas, llámese diabetes, ¿no? Entonces, un endocrinólogo te va a orientar de manera perfecta para tu enfermedad y control. Hay que tomar en cuenta que el paciente diabético no solo o no siempre padece diabetes, también puede padecer de algo que se llama dislipidemia. La dislipidemia es la alteración de colesterol, triglicéridos, ¿ok? Lipoproteínas de alta o baja densidad, ¿ok? Y además puede padecer de otras comorbilidades como la hipertensión arterial. Entonces, esta combinación, que no es el tema de hoy, se le llama síndrome metabólico. Y ahí pueden haber pues mayores retos, ¿no? Entonces, un endocrinólogo te puede orientar de manera perfecta cómo llevar tu control. Entonces, estas son las 3 recomendaciones que yo le doy a mi paciente con retinopatía diabética: alimentación, ejercicio y control por un experto. Entonces, tocando ese tema y hablándolo muy en serio con ellos, ahí es donde formamos equipo. Ahí es donde tú vas a tener un paciente que va a responder positivamente a la terapia. ¿A qué terapia? A la terapia para detener la retinopatía diabética. Entonces, hablando como experto en el campo, ahora sí voy a tocar cuáles son las opciones para detener la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, como les comenté, la alteración de la permeabilidad de los vasos, depende mucho el estadio. ¿Qué quiere decir esto? El avance de la enfermedad. Entre más avanzado está el problema, se empiezan a limitar las opciones de tratamiento conservadoras. Si la retinopatía es severa, de moderada a severa, tenemos un paciente que está descontrolado, que es muy común en nuestra población, la indicación de láser en la retina es fundamental para controlar la progresión. Ojo, no curar. Como tal, no se cura al paciente, sino se controla. La fotocoagulación láser tiene la característica de generar una quemadura controlada de ciertas áreas de la retina, ¿okay? Que como oftalmólogo nos entrenamos para identificar y tratar, para distribuir la oxigenación de la retina. ¿Qué quiere decir esto? La retina se divide, por así decirlo, en la zona central y periférica. La retina periférica demanda oxígeno, pero en cierta manera ya no es tan funcional y a veces tenemos que sacrificar un poco de esa zona de la retina para distribuir los flujos hacia el centro.
Entonces este balance de oxígeno se vuelve a regular y el ojo deja de sangrar. ¿Cuántas sesiones de láser requiere un paciente de este tipo? Varía. Depende de la gravedad, como les mencioné. Si la retinopatía continúa activa, puedes decidir complementar la aplicación de un medicamento inyectado dentro del ojo. Este medicamento se considera dentro de sus características farmacológicas como antiangiogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de inhibir factores de crecimiento vasculares y por lo tanto evita la progresión de la enfermedad. Ayuda mucho cuando el paciente tiene tendencia a hacer glaucoma, lo que les decía, o que hay sangrados ya en la zona de la cavidad vítrea. Esta combinación de tratamientos láser e inyección, las frecuencias varían según la necesidad, pero es muy útil para rescatar ojos con retinopatía diabética. Si lamentablemente esto no mejora, el paciente sigue mostrando progresión, es decir, más sangrado, más coágulos pegados a la retina, existe la posibilidad de la indicación de una cirugía llamada vitrectomía. Les voy a explicar a grosso modo cómo funciona una vitrectomía. La parte de atrás del ojo, más o menos de la zona periférica de tu pupila, a 2 milímetros, tenemos un área que se llama blanquecina, que se llama vía pars plana. Por ahí entramos como con un candelabro, con una lucecita, como si estuviéramos haciendo una cirugía, para que lo entiendas mejor, como cuando hacemos una cirugía laparoscópica. Entramos al ojo y entramos a la cavidad vítrea. Se llama vitrectomía porque es quitar todo el gel vítreo que está embebido con sangre, que está pegado a la retina, que quiere traccionar. Pero en realidad la retina tratamos de liberarla, no la estamos tocando como retinólogos. Entramos a quitar el vítreo, lo vamos delaminando, cortando, liberando para que la retina no se esté levantando. A eso se le llama desprendimiento de retina. Entonces la vitrectomía está indicada en hemorragias, en tracciones, en desprendimiento de retina por estas tracciones y lo que hace es que le permite estabilizar la retina de un paciente. Estando dentro de esta cavidad podemos dar más láser, ¿correcto? Podemos cauterizar sangrados que están presentes durante el procedimiento e incluso podemos colocar el medicamento antiangiogénico. Este tipo de cirugías se guardan exclusivamente para pacientes que no están controlados, pacientes que a pesar del tratamiento conservador no mejoran, ¿correcto? O son cirugías de salvamento. ¿Por qué le llamamos cirugías de salvamento? Cuando un paciente llega en estadios finales de la retinopatía, en la cual la retina está desprendida, que esté desprendida, ¿qué quiere decir esto? Que está desconectada de sus terminaciones nerviosas, pues la posibilidad de que el paciente vuelva a ver es mínima. Muchas veces se opta a ofrecer esta cirugía para conservar el órgano. Es decir, si el desprendimiento continúa, el ojo puede colapsar de alguna manera y perder la visión y además su morfología natural y aspecto. Entonces, estas cirugías están, pues cada vez las vemos más común. Por eso les mencionaba lo de la prevención. Cada vez más común vemos desprendimientos de retina que tienes que decidir si operas o no, ¿ok? Porque hay que tomar en cuenta que todo lo que he estado mencionando impacta en la economía de los pacientes. Desde las recomendaciones dietéticas, desde las visitas médicas hasta los tratamientos. Entonces esto es algo que definitivamente debemos de tocar. Hoy me tomé la libertad de hacer este podcast informativo y esperando que haya sido de tu agrado. Lo único que yo te recomiendo es que si eres diabético lo tomes muy en serio y evites perder la visión de manera irreversible por este problema. De nuevo, muchas gracias por haberme acompañado en este podcast y esperen a la siguiente edición para poder hablar de otro tema también interesante, no solo para tus ojos, sino para tu salud. Gracias.